Tenemos esta integral de aquí, logaritmo neperiano de x menos 1 por x. Esta es una integral perfecta para segundo de bachillerato, ya que ahora, cuando la resolvamos, vamos a observar que muchos de los procedimientos que seguimos son los que se estudian en dicho curso. Además, esta integral ha caído en exámenes de selectividad y en exámenes de segundo de bachillerato, por lo que os convendrá a muchos de vosotros aprender a resolverla y sobre todo aprender los métodos con los que vamos a resolverla. Vale, dicho todo esto, vamos a comenzar a resolverla. Podemos observar en primer lugar que tenemos dentro de la integral una multiplicación de dos términos. Un término es el logaritmo neperiano de x menos 1 y el otro término x. Entonces, ¿cómo vamos a resolver dicha integral? Pues lo que vamos a hacer es una integración por partes. La fórmula de la integración por partes nos dice que la integral de u por d de v es igual a u por v menos la integral de v por d de u. Vale, una vez que hemos escrito la fórmula que vamos a utilizar, lo que vamos a hacer es determinar cuál va a ser la u y cuál va a ser la diferencial de v. En este caso, la u será el logaritmo, ya que si pusiésemos que la d de v es el logaritmo, para poder hallar la v tendríamos que integrar el logaritmo, lo cual sería un ejercicio casi tan complicado como el que vamos a realizar. Por lo tanto, la u será el logaritmo. Para hallar la d de u, vamos a derivar este logaritmo que tenemos aquí. La derivada de un logaritmo neperiano es 1 partido, bueno, la derivada de lo que hay dentro, que en este caso la derivada de x menos 1 es 1, partido el propio x menos 1. Ahora, la d de v, la diferencial de v, va a ser la x. Por lo tanto, la v será la integral de x, que es x al cuadrado partido 2. Una vez tenemos esto, podemos decir que la integral de u, es decir, la integral del logaritmo neperiano de x menos 1 por d de v por x, que es la integral que tenemos en este ejercicio, será igual a u por v, es decir, logaritmo neperiano de x menos 1 partido, bueno, x menos 1 por x al cuadrado, todo ello partido 2, menos la integral de v, que es x cuadrado dividido entre 2, por d de u, que es 1 partido x menos 1. Vale. Con esto hemos conseguido poner esta integral, que es lo mismo que todo esto. Entonces, hemos obtenido aquí un trozo de la solución, por decirlo así, y otra integral, la cual tendremos que resolver ahora. Vale, borrando aquí, tendremos ahora que resolver esta integral que nos ha quedado aquí. Esto lo vamos a dejar por aquí, porque al final será la solución del ejercicio. Vale, tenemos la integral de x al cuadrado partido 2 por 1 partido x menos 1. Esta integral, antes de resolverla, lo que vamos a hacer es simplificarla un poco. Este 2 que tenemos aquí es una constante, por lo que podemos ponerlo fuera de la integral. Y ahora, estos dos términos los vamos a multiplicar y nos queda que es lo mismo que x al cuadrado partido x menos 1. Esta integral es lo mismo que resolver esto que tenemos aquí. Ahora, una integral de un cociente de polinomios en la cual el polinomio de arriba es de un grado mayor que el polinomio de abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tendremos que dividir x al cuadrado dividido entre x menos 1 para ver cuál es el cociente y cuál es el resto de esta división y poder reescribir esto que tenemos aquí de otra manera más sencilla de integrar. ¿Cómo se realiza esta división? Vale, tenemos que multiplicar algo por x que nos dé x al cuadrado. Ese algo va a ser x. X por menos 1, menos x, pero le cambiamos el signo. X por x, x al cuadrado, y le cambiamos el signo. Esto es una división de polinomios. En este vídeo no me voy a parar a explicarla, ya que, como estamos integrando, vamos a dar por hecho que sabemos realizar dicha división. Aquí, ahora, sumando, x cuadrado menos x cuadrado, 0, y nos queda x. Ahora, algo multiplicado por x que nos dé x,
Pues más 1. 1 por menos 1, menos 1. Le cambiamos el signo. X por 1, X, y le cambiamos el signo, y ahora sumamos, y nos queda 1, X menos X, 0, y 1 es el resto. Bien, ¿para qué hemos hecho esta división? Pues bien, sabemos que por la prueba de la división, el dividendo, que en este caso es x al cuadrado, es igual al divisor, que es x menos 1, por el cociente más el resto. Esta es la prueba de la división, ¿vale? Pero en nuestro caso, en la integral, tenemos el dividendo, que es x al cuadrado, partido el divisor. Pues lo que vamos a hacer es dividir entre x menos 1 en ambos lados. De esta manera, la igualdad se sigue cumpliendo sin ningún problema. Ahora, aquí vamos a dividir esto en dos fracciones. Nos queda x menos 1 por x más 1 partido x menos 1 más 1 partido x menos 1. Simplemente hemos dividido en dos fracciones. Aquí x menos 1 y x menos 1 se nos van. Este con este se va, por lo que vamos a quitarlo y nos quedará esto que tenemos aquí. Es decir, que x al cuadrado partido x menos 1 es lo mismo que x más 1 más 1 partido x menos 1. ¿Esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para reescribir la integral que no podíamos calcular. Y en vez de poner x cuadrado entre x menos 1, vamos a poner x más 1 partido x menos 1. Esto es lo mismo que esto por lo que acabamos de probar. Vale, pero ahora con esto que tenemos aquí sí podemos integrar directamente, ya que como tenemos la integral de una suma, sabemos que esto es igual a la suma de las integrales. Ponemos un medio que lo va a multiplicar todo y ahora ponemos la suma de las diferentes integrales. La integral de x más la integral de 1 más la integral de 1 partido x menos 1. Y esto ya sí lo podemos integrar directamente y nos va a dar como resultado que es igual al 1 medio que lo multiplica todo. Ahora la integral de x es x al cuadrado partido 2 más la integral de 1 que es x más la integral de 1 partido x menos 1. Como estamos observando que arriba en el numerador tenemos la derivada del denominador, pues esta integral es inmediata y es igual al logaritmo neperiano de x menos 1. En este caso estamos poniendo logaritmos sin valor absoluto porque desde el principio del vídeo teníamos que x era mayor que 1. Por lo que si la x es mayor que 1, x menos 1 siempre va a ser positivo y por eso no estamos poniendo los valores absolutos. ¿Vale? Con esto hemos hallado que esta integral de aquí, que era la misma que teníamos aquí antes, es igual a todo esto. Por lo que ya habríamos hallado la solución de la integral que teníamos al principio. Vamos a escribirla bien, porque la solución es bastante larga. Vamos a tener que la integral del logaritmo neperiano de x menos 1 por x es igual a esto que teníamos aquí, es decir, el logaritmo de x menos 1 por x al cuadrado partido 2 menos la solución de esta integral, que es esto que nos ha quedado, es decir, 1 medio por x al cuadrado partido 2 más x más el logaritmo neperiano de x menos 1. Por lo que esta sería la solución de la integral que teníamos al principio, pero lo que vamos a hacer es simplificarla un poco. Bueno, más que simplificarla, lo que vamos a hacer es multiplicar el 1 medio por todos los términos que tenemos allí. Nos quedará logaritmo neperiano de x menos 1 por x al cuadrado partido 2 menos 1 medio por x cuadrado partido 2 es x cuadrado partido 4. Ahora menos 1 medio por x menos x partido 2 y menos 1 medio por el logaritmo es menos logaritmo neperiano de x menos 1 partido 2 más la constante de integración c, y con esto ya tendríamos la solución, que es esta bastante larga, pero bueno, es lo que tienen las integrales, y todo esto que hemos rodeado sería ya finalmente la solución de la integral que teníamos al principio del vídeo.
Y con esto ya habríamos resuelto el ejercicio del vídeo de hoy.